Es muy grato para nosotros recibir en estos momentos y tener la posibilidad de dialogar, así se dice, ¿no? Dialogar, bien. Hasta ahora sí. No, como a veces está tan destrozado el diálogo, digo, bueno, por eso Vamos a hacer un diálogo. Claro, sin palabras. Bueno, decía, un gusto enorme recibir a Claudio Jacqueline, él es periodista, prosecretario general y columnista del diario La Nación. ¿Cómo estás, Claudio? Medio trabado Sacomani hoy, ¿eh? Silvio te saluda. No te preocupes, y podemos usar conversar, ¿viste? Que es dar vuelta alrededor de algo, ¿viste? Es tratar algo, así que usemos conversar. ¿Sí? Conversar, dale. Sí, el diálogo se complica a veces, ¿no? A veces se complica, sí, tal cual. Bien. Damos vuelta alrededor de algo, no sabemos qué. Dios mío. Bueno, Claudio, en primer término quiero consultarte a raíz del estado de situación que está atravesando Alberto Fernández en torno al escándalo de los seguros, y no solamente eso, sino que ahora se le suma el tema de las organizaciones sociales, este tal Alderete, que fue diputado nacional, ¿sí? Bueno, que también está muy complicado, pero muy cercano a Alberto Fernández, ¿no es cierto? Digo, ¿cuál es tu mirada al respecto? ¿Te imaginás un Alberto Fernández en cana? A ver, no me gusta anticiparme nunca a ese tipo de cosas, sobre todo si tengo en cuenta que la justicia en las causas de corrupción en la Argentina tarda 12 años, que un presidente que hoy tiene el busto en la Casa Rosada murió con una condena que finalmente ni siquiera llegó a tratar la Corte, después de haber pasado 3 instancias. Por lo tanto, ¿para qué hacer previsiones en un país donde la justicia, sobre todo con el poder, suele tener vericuetos que no alcanza a los demás mortales? Lo cierto es que aparecen evidencias de que el hombre que dijo me voy del poder sin ninguna causa de corrupción empieza a aparecer salpicado. Me parece que esto explica mucho también su necesidad de aparecer en los medios, aparecer en las redes, porque claramente también es cierto, y él lo debe advertir, es que también se fue del poder sin muchos amigos, y que algunos amigos que tenía, como Martínez Sosa, quien es el responsable del caso de los seguros, aparece en una situación en la que ha tomado distancia también de él. Por lo tanto, digo, la soledad del poder es la soledad del despoder, en realidad, y ahí es donde me parece que aparece Alberto Fernández complicado, después de una gestión paupérrima y con el agravante de que lo que era para él su gran activo se le mancha. Nada, veremos a ver cómo transcurre la investigación, pero cierto es que ha sido golpeado y que no están desde quienes lo llevaron al poder nadie dándole una mano, cosa que es bastante habitual también en el kirchnerismo, que a los que caen en desgracia los deja solos, y pueden dar fe de eso tanto Amado Udú, Julio De Vido. Julio De Vido, exactamente. Exacto. Bueno, no así Cristina Fernández de Kirchner, porque, a ver, si vos te posicionás en la justicia, ¿no es cierto? No es lo mismo el peso específico que tuvo y tiene Cristina Fernández de Kirchner que Alberto Fernández. No, claramente hay una diferencia enorme de poder propio, por de supuesto, capital político propio. Entonces, esa diferencia hace sustanciar la diferencia. Aún así, digo, Cristina Kirchner tiene un fallo en contra, avanzó la justicia fuertemente sobre ella en varias causas, por lo tanto, tampoco es que se la ha llevado de arriba, pero lo cierto es que, como te decía al principio, lo que la Argentina te muestra es que si estuviste en el poder, podés tener que gastar mucha plata en abogados. Los jueces suelen tenerte como rehén también, que esa es otra realidad, para que eso les dé poder a los jueces y les dé garantías a ellos mismos, y ni te absuelven ni te condenan. Claro, yo me refería también, para ser más específico, ¿no es cierto?, con respecto al Alderete, este dirigente de la corriente clasista. Juan Carlos Alderete, exactamente. Muy allegado a Alberto Fernández, acusado de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Y después es buenísimo, ¿no?, porque escuchaste las grabaciones seguramente.
Sí, sí. Bueno, dice, es increíble, ¿no? Es increíble. Él dijo que la acusación en su contra es un cachivache, que ellos no apretan a la gente, sino que las convencen políticamente. Mirá qué eufemismo hermoso que utilizó para decir que los recontraprietan. Sí, la verdad es que es muy lamentable. Yo creo que hay que llegar al final de esta investigación y a ir a fondo. Que es muy lamentable que se utilice a personas que estén en situación de vulnerabilidad para hacer política o para construir poder político. La verdad que creo que es una de las cosas más denigrantes que nos puede ofrecer Sin la dudas, política. sí, sí. Ahora, también es cierto que en estos casos es bueno que se llegue al final. Los chats que hasta ahora hemos escuchado y hemos leído parecen realmente muy Contundentes. deplorables, muy Sí, contundentes sí, y muy deplorables. sí, totalmente. Totalmente. Ahora lo mencionaste al pasar. ¿Cuál es tu mirada? Y la pregunta también si era necesario, ¿no es cierto? Bueno, la inauguración allí del busto de Carlos Saúl Menem en la Casa Rosada. Yo creo que era absolutamente injustificado que no tuviera el busto. Digo, más allá de que de las evaluaciones que se pueden hacer de la gestión de Carlos Menem, de el lugar de idolatría en el que lo pone Milei, la reafirmación porque fue un gobierno neoliberal, digo, más allá de todas esas consideraciones, yo creo que es parte de lo que debe hacerse en la historia, y es primero darle lugar a quienes fueron presidentes constitucionales en ese salón. Después me parece que hay otro tema que es cómo se usa esto de desplazar a Alfonsín y a Kirchner a las puntas. Me parece que no es bueno, que debería haber un orden cronológico en el que se entienda quién llega a ese lugar, quiénes están, y no por el gobierno de turno y sus preferencias, claro, sí, que es otra manipulación de la historia. Pero me parece que era necesario, y lo que hace también es que habla muy mal del kirchnerismo, que procuró ocultarlo cuando fue parte del mismo partido. No solo eso, sino que además contó con todo el acompañamiento y el apoyo durante varios años del propio Kirchner, bueno, y del cual se benefició ampliamente también en su construcción de poder político. totalmente. Bueno, recordemos, Milei de alguna manera fue más medido. Dijo que Carlos Saúl Menem fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Néstor Kirchner había dicho que fue el mejor presidente de la historia de la Argentina. ¿Te acordás? Exactamente, totalmente. Todo dura poco también en la Argentina, ¿no? Todo se hace muy grandilocuente, y después al final del mejor equipo de los 50 años, del mejor presidente de la historia, del mejor presidente de los últimos 40 años, digo, al final después todo lo vamos revisando, y ni tan buenos ni tan malos. Claudio, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo ves esta pelea entre Santiago Caputo y Nicolás Pose? ¿Vos creés que más pronto que nunca o que tarde le va a perjudicar a Milei en su gobierno? Yo creo que cualquiera de estas peleas, en lugares tan determinantes, en un gobierno que tiene tantas falencias de gestión, que tiene un problema que yo creo que hoy no es de gobernabilidad, sino de gobernanza, es decir, del ejercicio de la gestión y la administración del Estado, esto es muy preocupante. Y no es que a mí me parezca preocupante, digo, yo hacía mención en la nota que se publicó ayer en La Nación, que esta es una preocupación que existe dentro del Ministerio de Economía, es decir, la alarma está sonando enfrente de la Casa Rosada, porque temen los efectos que esto pueda tener para la gestión y para la economía sobre un gobierno al que no le sobra nada en capacidad de gestión, y en el que el vínculo entre los miembros del gabinete muchas veces son escasos y muy limitados, y esto me parece que siempre que hemos visto internas en un gobierno siempre ha sido para que afectaran al gobierno. Y ya que volvemos a Menem, yo ya era periodista en esa época, y recuerdo las peleas que había
entre los celestes y los rojos Punzó, entre Mera Figueroa, Coan, Eduardo Menem, y todo lo que eso implicó y afectó y los problemas que generaron, ni hablar después en los gobiernos que vinieron después. Por lo tanto, me parece que en este plano, esto que está ocurriendo, que ni siquiera nadie desmiente, digo, todos los días te desmienten cualquier tipo de nota, si hay 5 perros o si hay 4, ahora sí, cuando sí. escribís que 2 funcionarios de máxima importancia, del entorno más cercano del presidente, o sea, uno es el que integra la mesa de 3 patas que conforman Milei, su hermana, y el otro es Santiago Caputo. Sí. Y el cuarto es el cuarto mosquetero, porque es el otro que entra cuando lo llaman, pero es que es el que hasta acá era el más cercano, y es el que, como dice la Constitución del 94, tiene la responsabilidad de la administración, que es Nicolás Pose. Que eso tenga un cortocircuito cuando ya hay muchísimos problemas y que no funcionan las correas de transmisión en el gobierno, suena altísimamente preocupante. ¿Este cortocircuito es real, Claudio, entonces? Mira, es tan real como que quienes lo expresan con preocupación son sobre todo los que habitan en el Palacio de Hacienda y no lo niega nadie de los que integran el círculo íntimo del presidente. Así que esta es una realidad y es muy compleja, y sobre todo porque además en eso está la construcción política, la gobernabilidad, la gestión y los vínculos no solo hacia el interior del gobierno, sino hacia el exterior. Me parece que esto abre una luz de alerta muy inquietante, sobre todo porque además son personas con personalidades muy particulares, que es también otra característica del gobierno. Entonces, no sabemos nunca dónde esto termina, y sabemos dónde empieza y nunca sabemos dónde termina. Y con respecto a la relación que en su momento, bueno, fue Vox Populi lo que aconteció, recordarás bien, un entredicho, un contrapunto entre Caputo, el ministro de Economía, y Sandra Petovero, la ministra de Capital Humano, que, bueno, a raíz del mismo ella rompió en llanto, en fin. Hoy por hoy esa relación, ¿tenés presente en qué estado de situación se encuentra? Siguen siendo relaciones que son frágiles, para decirlo de alguna manera, que tienen intermitencias, que tienen disfunciones. La relación no es una relación armónica, para decirlo de alguna manera. No hay relaciones armónicas entre varios de los integrantes del gobierno. Y eso también hace que cuando ocurren los problemas, pasó con la marcha universitaria, área de la que depende Petovelo, de la que Petovelo tiene bajo su cargo, empiezan a generar ruidos. Que fue totalmente evitable esa marcha, dicho sea de paso. Absolutamente evitable, porque además el gobierno dispuso de fondos cuando ya era irrefrenable y pagó el doble costo de pagar y de Exacto. tener la gente en la calle, sí, con lo cual demostró. A esto es lo que yo me refiero cuando hablo de gobernanza. Digo, tenés problemas para gestionar. Después esos problemas pueden traer problemas de gobernabilidad. Es un segundo plano. Ahora, lo cierto es que lo primero que estás mostrando, problemas de gestión, que cuestan caro en términos económicos y en términos políticos. Seguro. Ahora, lo que quiero consultarte es lo siguiente. Vos hacés hincapié en este artículo que escribiste, que se publicó ayer en La Nación, a raíz de la onda verde social que hay, más allá de bueno, toda la cuestión de los factores económicos, en medio de un ajuste sin precedentes, en fin, la pregunta viene por acá. ¿Hasta cuándo considerás, sí, que esta onda verde, sí, puede continuar? Entiendo que es finita. Mira, todos los analistas de opinión pública y, por ejemplo, Federico Aurelio, que es quien hace la encuesta que el presidente suele destacar, lo que te mencionan es que es bastante frágil una parte de ese apoyo que supera el 50% y está en torno del 56%, porque todo lo que está por arriba del piso duro, que sigue siendo en torno del 30%, que no bajó ni creció,
es un apoyo que está muy vinculado con esperar resultados, con el temor al pasado o el espanto respecto del pasado, exacto. y el vacío que hay mirando para adelante porque la política no ofrece ninguna alternativa. Y eso es lo que sostiene fuertemente ese apoyo. Ahora, cuando se indaga, y te lo dicen los encuestadores, y me lo decía Federico Aurelio, cuando vos indagás un poquito más sobre qué cosas apoya del gobierno, qué cosas rechaza o qué cosas no le gustan, bueno, son casi mayoritarias. Entonces, si bien valoran que baje la inflación, al mismo tiempo genera muchísimo ruido, muchísimo malestar, que el ajuste esté impactando de la manera que impacta, que la recesión genere el impacto que está generando, que haya un horizonte que todavía sigue siendo muy sombrío, ¿no es cierto? Muy sombrío, de mucha incertidumbre. Entonces, esto es lo que muchos hoy están viendo como que necesita el gobierno dar respuesta. Por eso mismo también al gobierno le viene bien la aparición de estos casos de corrupción, irregularidades, aprietes, etcétera, respecto al gobierno anterior, y los expone con la fuerza que los expone, porque eso también sostiene, bueno, el apoyo y el espanto al pasado. Ahora, en algún momento el gobierno necesita dar respuesta a la demanda, porque lo que empieza a vislumbrarse es que hay mucha gente que la está pasando muy complicado. Claudio, vos hace un ratito atrás hablaba del problema de gobernabilidad o de gobernanza, ¿no? de este gobierno. ¿Y cómo ves, bueno, el emerilado que le están despegando la ley base desde cuando entró, o la primera idea, a lo que está quedando ahora, y hasta el posible cambio, ¿no?, de la fecha y el nombre, ¿no?, del Pacto de Mayo? Bueno, yo ahí creo que te diría dos cosas. Frente a eso, lo primero que diría es, mostró este gobierno una curva de aprendizaje que era muy pronunciada, un pico enorme y que le costó mucho y tuvo demasiados tropiezos, que es el gobierno que lleva más tiempo sin poder sacar una ley del Congreso desde que arrancó, y que lo que está mostrando ahora es un pragmatismo que trata de que eso se vea como un aplanamiento de esa curva de aprendizaje, como que se va haciendo más suave. Ahora, ese pragmatismo también tiene aspectos que son negativos o que tienen consecuencias. Digo, por un lado, desde mostrar algunas inconsistencias que van no solo con las reformas que hechas a la ley de bases, sino también van con respecto a diferir pagos, a diferir ajustes que se había comprometido a hacer, con lo cual es poner bajo la alfombra, y hay una alfombra que cada vez se está haciendo una montañita abajo. Por lo tanto, son las cosas que del pragmatismo están poniéndolo en una situación crítica. Por eso es que muchos de los economistas que pronosticaban hasta hace nada que lo que iba a venir era una recuperación muy potente, que te iba a tener una forma la famosa de B corta, exactamente. Hoy ya son muy pocos los que están, o casi ninguno, los que están anunciando que eso es lo que viene. Por lo tanto, seguir padeciendo ese desierto, porque la panza de la U, que es la forma que van pronosticando, la base de esa U es un desierto, y es un desierto que además se va a producir con mayor impacto, sobre todo en las zonas más industrializadas y más densamente pobladas de la Argentina, porque la recuperación va a venir básicamente por los sectores agropecuarios, energéticos, mineros. Por lo tanto, todo el sector del cordón industrial de las grandes ciudades va a ser un sector que va a sufrir todavía un largo tiempo de recesión. Y eso me parece que ahí es donde está el punto, porque tiene que ver mucho con la pregunta que vos, Silvio, me decías antes, de cuánto aguanta esto. Bueno, va a estar puesta a prueba la temperatura, la tolerancia social, ¿no es cierto? Claro. Exactamente, porque si lo que vemos es esto, que vas a tener que atravesar un desierto largo, bueno,
va a ser una preocupación que el gobierno va a tener que administrar. Sí, ahora llama poderosamente la atención y es la última, y te agradecemos mucho, Claudito, sinceramente. Realmente nos encanta escucharte, nos encanta. No, por eso somos tan insistentes al momento de convocarte. Bueno, pero que estés aquí implica que no te molesta. No, Bien. lo paso bien. Bueno, buenísimo, nosotros también, muchas gracias. Bien, a lo que iba, es que vos sabés que dialogamos frecuentemente con infinidad de economistas y la mayoría, el 100% son liberales. La Chalazari, bueno, obviamente Kachanowski, Roberto, Buteler, Cristian Buteler, bueno, Iván Carrino, en fin. Lo que estamos apreciando es que, según sus análisis, ¿sí?, hoy se muestran bastante críticos de las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno y destacan el costo del déficit cero, de la disminución de la inflación, porque si se quiere, en torno a la macro, bueno, lo sostuvo el informe técnico ayer del Fondo Monetario Internacional, que se sobrecumplieron las metas, bla, 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 en fin, todo lo que vos quieras, tenés una micro que está destrozada, aniquilada. Yo creo que esos economistas lo que están viendo es, primero, que vas a pagar un costo muy alto, muy largo en el tiempo por este ajuste, que la sustentabilidad de este ajuste tiene algunos puntos que son críticos, y el problema es que puede pasarle a un gobierno, lo peor que le puede pasar a un gobierno, es que llegue un momento en que la población empiece a dudar si valió la pena el sufrimiento y si vale la pena seguir haciéndolo. Me parece que este es el problema. Si uno mira para atrás, yo te diría, ¿cuál es el peor momento que pasó Massa? Bueno, el peor momento que pasó Massa es que cuando él anunció que se venía una inflación por debajo de 3 puntos, se le disparó al doble. Entonces, cuando eso lo ves, después de haber tenido un momento positivo, lo que te viene es lo peor de haber estado sufriendo. Digo, ¿sufrí todo para qué? ¿Para esto? ¿Y esto no me está mostrando un horizonte? Bueno, yo creo que en gran medida, y lo que dice el fondo está en ese punto, bancado en eso, cuidado porque esa paciencia social no es infinita, porque estás haciendo pagar un costo muy alto. Digo, si vos hoy estás pagando tarifas que no te alcanzan los ingresos casi para pagarla, y llegás a duras penas o no llegás a fin de mes, y después de todo esto, lo que tenés es que la situación se mantiene igual o empeora, bueno, la reacción puede llegar a ser de una enorme desilusión. Entonces me parece que a la insustentabilidad que pueda tener algunos aspectos del ajuste, es encima estar pateando para adelante algunas cosas, con lo cual la idea de la cirugía mayor o la motosierra se relativiza y lo que te quedás es con una motosierra crónica comiéndote de a pedacitos para no poder salir de ese lugar. Eso me parece que es el principal problema y que hoy el gobierno no está viendo y está temiendo que si va más fuerte ahora tenga más costo. Bueno, en ese dilema es donde transcurre la problemática que hoy más está pegando sobre el gobierno. Claudio, qué gusto, enorme, los gustos que nos damos aquí en la radio. Qué linda que es la radio. Gracias, Claudio. Un placer enorme. Abrazo gigante. Un abrazo, Claudio. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Chau. Claudio Jacqueline, pasa de gran Claudio Jacqueline, periodista, prosecretario general y columnista del diario La Nación por la Cocina de las Noticias.